Saludos hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde nos vayan a ver los hermanos. Lo que ustedes van a ver a continuación es algo que realmente va a marcar la diferencia y van a tener ustedes también algún día que responder esta pregunta. Siempre las personas han estado acostumbradas a presentarse con su fe, con sus creencias, con un nombre. Eso le pasó a los discípulos de Yeshua. Obviamente Yeshua no tenía una denominación. En el tiempo de Yeshua existían ya los rabinos que habían distorsionado los mandamientos, la Torá, le habían dado unas interpretaciones personalizadas, ¿no? Pero Yeshua vuelta era una persona, un israelita que tenía la Torá. La Torá solo fue dada a Israel, como dice Romanos 9:4, los pactos, la promulgación de la Torá, las promesas y el servicio, que es para los levitas, solo era para Israel. Porque recuerden ustedes que a Josué se le dice que no te apartes de este libro, porque el libro es la clave, la Torá escrita, la Torá entregada por el Eterno, no las interpretaciones rabínicas. Entonces, habían muchos seguidores de esta secta, hasta que apareció un hombre de 31 años, 31 años, Yeshua de Nazaret. Viene de Nazaret con un pequeño acentito diferente al resto, porque los nazarenos se les identificaba por el acento. Y él dice ser el Mesías, hace milagros, cumple todas las profecías del Mesías. Los rabinos no lo entendieron. Se vuelve él también un rabí, un maestro, tiene discípulos, llega a las fiestas con sus discípulos en las fiestas programadas en Jerusalén. Vemos los evangelios de Juan, Lucas, Marcos, Mateo, que hablan de que él está presente celebrando fiestas. Cada que ustedes ven a Yeshua en Jerusalén, no es que él vivía ahí, está celebrando fiestas. Hay gente que empieza a darse cuenta que él es el Mesías. En cierta ocasión, él también dice, el que cree en mí, por él correrá sabiduría, Torá. Dicen, la traducción dice ríos de agua viva, pero ahí está la palabra yará, hebrea, que el hebreo iba a decir que es Torá, entender la Torá, porque la palabra Torá viene de la raíz yará, que es agua que fluye. Cuando él se paró ante 200,000 personas y dijo, el que cree en mí, por él correrá Torá, él estaba diciendo, yo soy el Mesías de que habló Moisés, de que oigan a él, el que fue un tiempo antes hasta el monte Hermón y una voz del cielo dijo, oigan a este, el mismo que cuando estuvo en el río Jordán con Juan el Bautista se le dijo, a este que dijo Moisés, a este escúchenlo, escúchenle que la Torá, porque el Eterno sabía que se iba a distorsionar la Torá. Entonces, ahora ya podemos entender que Él es el Mesías y hay mucha gente que empieza a seguirle. Él andaba por lo general con unos 140, 150 personas cuando iba a las fiestas en ese tiempo que bajó ya haciendo cosas muy notorias. Y los empezaron a llamar como cristianos, no. Veamos este video que yo les voy a compartir. Es importante para saber, porque como les llamen a ese grupo, eso somos nosotros. Primero, israelitas, porque ninguno de ellos era solo judío. Habían muchos levitas. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que eran ellos, cómo se los llamó. Pero todo esto vamos a ver a la luz de las escrituras. Si es que alguien viene de un contexto cristiano o alguien cristiano está mirando este video, realmente no corte aquí, sino escuche y mire e identifíquese, porque es bueno hacer cambios y saber qué somos y por qué somos lo que se dice, ¿no? Entonces vamos a compartir un video.
Uno de los sellos de garantía que certifica que tal o cual obra es del Eterno es que la misma haya sido anunciada de antemano, pues Él es el que presagia el final desde el principio. Él estableció diciendo, porque no hará nada Yahweh, el Adón, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en base a esta premisa, y por varios argumentos que presentaremos en este corto video, podemos ver que el cristianismo no surgió por obra y voluntad del Eterno, como uno de sus propósitos, pues no tenemos registros en ninguno de los profetas que se hable de que el Mesías instauraría una entidad religiosa llamada Iglesia ajena a Israel, en donde la simiente de Jacob ya no sería el centro de las promesas y los pactos, sino un llamado a todos los individuos que, indiferentemente de su linaje, reconozcan que ahora Jesucristo es su Dios, quien abolió los pactos y la ley, adoptando un sincretismo con los cultos de las otras naciones. Y esto es el credo del cristiano el día de hoy. Sin embargo, en base a esta palabra de que el Eterno nada haría sin que sus eventos sean anunciados con anticipación, vemos que el cristianismo no califica. Pero todos los profetas, desde Moisés hasta el mismo Juan el Bautista, hablaron que la venida del Mesías sería para restaurar el reino de Israel, las 12 tribus, como está escrito, porque poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, para restaurar el remanente de Israel. Y en otro lugar dice, te he puesto por pacto al pueblo y luz a las naciones. El pacto es para el pueblo y la luz a las naciones en el milenio. Y estas profecías no armonizan con la religión, pero tienen un completo calce con la fe nazarena, misma que habla de Israel como el pueblo del Eterno, unido por convenio, cuya esperanza es el reino desde la tierra prometida, con sede en Jerusalén, y el templo basado en la ley de Yahweh, entregada a Moisés, y siendo el Mesías quien lleva el cumplimiento de todas estas cosas en su retorno. Esto es lo que pregona el movimiento nazareno. Aún Pablo, que fue nazareno y no cristiano, así lo declara, que persevera hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, y no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habría de suceder. Hechos 26-22. Siempre basando su prédica en la Torá y los profetas. También dijo que por la esperanza de Elohim hizo a nuestros padres, Él es llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche, proclamando así el reino para las 12 tribus. Hechos 26:6. Sin embargo, existe una profecía más directa que señala que el movimiento que encabezaría el Mesías no sería llamado cristianismo, sino nazarenos. El cronista del ministerio de Yeshua nos dice que Él vino y vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta, que sería llamado Nazareno, de donde sale el nombre de su postrer movimiento político, que anuncia que Israel ya tiene rey y su nombre es Yeshua ben Yosef. Pero resulta que si buscamos en los profetas donde dice que el Mesías sería llamado Nazareno, es algo que como tal no lo vamos a hallar, pero sí existe una referencia clara en el profeta Isaías, pues está escrito que uno de los más relevantes títulos otorgados al Mesías sería llamarlo como la rama de Isaí, el Netzer de Isaí, pues el profeta dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, una rama, Netzer, brotará de sus raíces. Y para nadie en el primer siglo era una sorpresa que el Mesías sería llamado Netzer o Netzaria, pues el contexto de la profecía es que el Eterno viene anunciando que Él derribaría todo árbol de gran tamaño, refiriéndose a la casa real del linaje de David por sus pecados, y con violencia arrancaría todo ramaje y no dejaría en pie ni a uno solo, pues todo árbol de la casa de David sería talado. Y esto anuncia de antemano que el reino de Judá sería cortado, como sucedió después del cautiverio babilónico. Mas sin embargo, también profetiza que así como aquellos árboles que son talados y con el tiempo brota en ellos una rama con el potencial de sacar sobre sí abundante follaje y volver a dar fruto, así el tronco de Isaí saldría un vástago, Netzer, que retoñaría de sus raíces. Este
es el Mesías del linaje de David. Por lo cual, teniendo en posesión la genealogía de Yeshua, que lo conecta directo con el rey David, hijo de Isaí, llamarlo Netzer es llamarlo Mesías. Por lo que declarar que Yeshua es el Mesías ben David es identificarse con los nazarenos. Y de hecho, es por esta profecía que se le llamó Nazaret a esta ciudad en el norte de Israel, ya que allí se establecieron un gran número de la familia de David después del cautiverio. Las traducciones de la Biblia hablan de que en Antioquia se les llamó por primera vez cristianos. Sin embargo, este texto resulta ser anacrónico, y hay quienes dicen que debería traducirlo como mesiánicos, igual de erróneo. Esto carece de perspectiva y de relevancia profética, ya que cristianos hace referencia a Cristo o ungido, lo que puede entenderse como ungidos o cristianos, que sería lo mismo que mesiánicos, lo cual en aquella época no haría ninguna diferencia con aquellas otras sectas del judaísmo, pues todas eran mesiánicas, ya que proclamaban a un Mesías, o hablando helenamente, todos eran cristianas, en teoría, a pesar de que Cristo era un título con el cual llamaban a los césares y emperadores romanos en tiempos posteriores, pero jamás se denominaría al rey de Israel como Cristo, mucho menos sus seguidores como cristianos. Eso tiene un problema más de categoría que de una simple traducción al griego. Ahora, en Hechos 24:5 se registra que el movimiento de Yeshua se les llamó nazarenos y que Pablo era uno de sus cabecillas. Y este verso no fue cambiado la traducción, ya que su anuncio es despectivo, como una ofensa a los discípulos. Y el catolicismo no vio necesidad de alterarlo, pues no lo ve como una amenaza a su credo. Sin embargo, quedó registrado como realmente le hacían llamar a los discípulos en el primer siglo, con un nombre que no solo tiene fundamento, sino que es profético en todo sentido. Por otro lado, tenemos a Epifanio, un padre de la Iglesia, quien en su libro doctrinal En contra de las herejías, Panorión 29,7, página 41, nos dice que los nazarenos practicaban las costumbres y doctrinas prescritas en la ley. Ellos creen que Dios es uno y que Jesucristo es su Hijo, pero guardan ritos como la circuncisión, el Shabbat y otros. También tenemos el testimonio de Marcel Simons, considerado un experto en la asamblea del primer siglo, y en su obra Judaísmo y Cristianismo Antiguo, página 47 y 48, en donde desde un punto de vista cristiano, él narra que los nazarenos se caracterizan por su esencial apego a las costumbres judías. Si parecen herejes a la opinión de la Madre Iglesia, es solamente porque continúan apegados a las ideas antiguas, dice él. Pero vemos que es más importante aún cuando nos dice que los nazarenos representan, aun cuanto Epifanio categóricamente niega admitirlo, a los verdaderos y directos descendientes de esa comunidad primitiva, lo cual nuestro autor, hablando de Epifanio, sabe bien que fue llamada por los judíos con el mismo nombre de nazarenos. Los nazarenos fueron conformados no por cristianos, sino por israelitas que retornaban al pacto por medio de la obra expiatoria de Yeshua. El cristianismo surgió como una deformación grecorromana años más tarde, de una manera progresiva, tal como podemos verlo en el estudio de la historia del cristianismo que se encuentra en este canal, y que es un complemento a esta enseñanza. A lo largo de los tiempos podemos ver cómo los nombres de diversas sectas cuyas costumbres sobrevivieron han cambiado a algo reconocible en la actualidad. Como vemos, los fariseos del primer siglo son lo que hoy llamamos judíos ortodoxos. Claro que con más costumbres y reglas que han reunido a través de todos estos años, pero en esencia es lo mismo, pero hoy más corrupto que aquel entonces. Y con corruptos me refiero a más lejos de la verdad y la luz. Los judíos helenos o judíos griegos se podrían entender de manera muy sencilla como los hoy llamados reformistas, sin tanto apego a una norma rabínica del Talmud, sino con una creencia de que la Torá, aunque es eterna, existen cambios y adaptaciones que se deben dar a la aplicación de los mandamientos a través del tiempo. De aquellos grupos de fariseos que no negaron la mesianidad de Yeshua, hoy en la actualidad serían los judíos mesiánicos, aquellos que no solo creen en la Torá y el Mesías, sino que añaden a sus prácticas ritos de la halajá judía y costumbres del judaísmo ortodoxo. De estos últimos salió en la actualidad una rama del judeocristianismo, o aquellos que se unen a los judíos mesiánicos sin tener algún lazo de herencia cultural con el judaísmo,
Me refiero a aquellos de los hijos de Israel que están entre las naciones, que al encontrar que Jesús es judío y cuyo nombre real es Yeshua, y que no vino a abolir la Torá, tienden a inclinarse por las prácticas del judaísmo como un camino a seguir. Un grave error en este tiempo, ya que no fuimos llamados a restaurar o a seguir tradiciones. Pensar que el judaísmo tiene la sabiduría y que los que usan kippah, talit, barbas y peyot son los sabios es una real afrenta a Yeshua, nombre en el cual fuimos inmersos. Estos judíos mesiánicos son un tropiezo para el camino del Eterno en esta generación, porque limitan el conocimiento e introducen al pueblo a la religión. Y todo aquel cuya experiencia pasada es el cristianismo, le es muy fácil creer que la parafernalia, costumbres y folclor judío está la correcta relación con el Eterno. Y es por eso que vemos a aquellos que en un intento por congraciarse con el judaísmo se extravían de la real comprensión de la Torá de Yeshua. No buscan su interpretación, sino la de los rabinos. Muchos nadan en filosofías judías y en fábulas del Midrash, que pierden el sentido de la legalidad constitucional y penal de la Torá, y la reducen a una religión sabática. Sí, son sabáticos, que obran sin pensamiento crítico, dejando a un lado el sentido común que el Eterno nos dio. Solo copian lo que otros hacen, porque tienen una malsana fijación en el judaísmo. Nuestros hermanos mayores le llaman. Y cada servicio de Shabbat lo vuelven un monótono repaso anual de la Parashá semanal, un instrumento de estudio excelente y muy útil para el siglo I y los años posteriores hasta que se inventó la imprenta. Pero hoy tenemos todos una Biblia en nuestras casas. Insistir en tomar esta pedagógica enseñanza es quedarse pequeños, es no dar la talla para lo que el Adón Yeshua nos exige a esta generación, que es la última, previo al milenio. Es abrazar al sionismo, a la banca mundial, que es el imperio de la bestia. Es seguir al gran dragón escarlata que arrastra consigo la tercera parte de los hijos de Israel, aquellos de los que se dice que engañarían aún siendo escogidos. Los escogidos son el linaje de Israel, el pueblo escogido, nación santa. Seguir al judaísmo no es solo que nos señale un enemigo equivocado, ya que muchos acusan al Islam como los contrarios. El verdadero enemigo de nuestra sangre se oculta tras talits blancos con franjas azules, y se llaman a sí mismos judíos, y no lo son, sinagoga de Hasatán, opositores, házaros, linaje usurpador. Y con mis palabras no pretendo despertar xenofobia, ni mucho menos. No me malentienda, no nos tachen erróneamente de antisemitas, pues nosotros mismos somos semitas. Solo levantamos nuestra voz en celo del Eterno y su linaje, pues toda la Torá está diseñada para conservar un linaje. ¿Cómo pretendemos ignorar este hecho y hacer juicio por falsas apariencias? No dejaremos que pisoteen la Torá, el plan del Eterno, su nombre y el del Rey ungido. Seamos verdaderos israelitas y no pro-israelí. Mirar al judaísmo como una guía nos desvía de los tiempos, ya que ven como un propósito divino la creación de la nación de Israel en 1948, como un punto en el reloj profético de Dios le llaman, algo contrario al Eterno. Envuelve a sus seguidores con una venda sobre sus ojos que no les permite avanzar en el entendimiento de lo que Yeshua requiere de su pueblo antes de instaurar su reino. Creen que agradar al Eterno se basa en separar un tiempo el día sábado, bailar, cantar, pronunciar palabras en hebreo, liturgias extensas y disfrazarse de una cultura ajena. Y hay quienes dirían, pero Yeshua hacía esto y aquello. Sí, es posible, pero Yeshua tenía su nombre registrado en el templo. Él nació en aquella cultura. Hoy, tú, que no naciste en esa cultura, ¿por qué la tomas? La Torá es algo que debe comerse sin levadura, sin prendas ni adornos. Es una ley de justicia, misericordia y verdad dada al hombre. El conocimiento es lo que nos salvará. El Eterno no quiere religión, sino gobierno. Estas mezclas judío-cristianas pecan al no llevar al pueblo al plan de la restauración de Israel, sino a seguir al judaísmo. Sus maestros son ciegos, guías de ciegos. Se hacen llamar rabinos, adoptan deliberadamente la apariencia de estos, pero dicen seguir a Yeshua. Vaya contradicción. Se dejan las barbas, usan kippah, hablan de Hashem, los llevan a adorar la estrella de los Rothschild y son la última autoridad en sus reuniones. Juzgan la Torá como un libro religioso
y en otros casos cabalístico, y entretienen casi todo el tiempo a su audiencia con misterios de supuesta sabiduría en un nivel soft que solo pueden alcanzar los grandes rabinos, cuando vemos que ni Yeshua ni Moisés hablaron de esto como parte del camino del Eterno. Otros hablan de doctrinas extrañas como los noágidas y que los pura sangre son los rabinos a cargo, cuando es solo Yeshua quien restaurará a Israel y no el judaísmo, ni mi certificado de judío. Este es un movimiento profético, no religioso ni de hombres. Y en último lugar, tenemos a los nazarenos reales, aquellos que en el primer siglo fueron nazarenos y hoy no han dejado de serlo. Ese epíteto muy famoso de raíces hebreas es tan válido como decir mormones o testigos de Jehová. Somos el pueblo de la restauración, correctamente llamados los nazarenos. De estos tenemos varios relatos históricos que dan testimonio de su postura que ellos tenían frente al Mesías y la Torá, así como su ubicación en el tiempo. Entre ellos ya mencionamos Epifanio y a Marshall Simons. Vemos también como Jerónimo registra que en las sinagogas la palabra nazarenos se usaba para describir a los discípulos. Lo mismo declara Eusebio en el año 311, donde afirma que el nombre se usaba antiguamente para llamar a los cristianos, claro, desde su punto de vista, afirmando que el nombre fue primero, nazarenos, y no fue hasta Epifanio que se lo consideró en la historia como una secta aparte del cristianismo. Y de acuerdo con la opinión de Arnold Ehart, un jurista alemán y famoso teólogo británico, dice que así como en Antioquia se les llamó cristianos, y esto está escrito con itálica, nos menciona que en Jerusalén se acuñó el término nazarenos. Por otro lado, en el siglo XI, el cardenal Humberto Moore-Mountiers se refería a los nazarenos como un cuerpo de cristianos, pues ellos creían en Jesús, pero guardaban el Shabbat, y esto en aquella época. Y se cree también que Gregorio Bergamo, para el año 1250, habló de los nazarenos por su descripción, pero los llamó pasagianos. Vemos como a lo largo de la historia, el pábilo nunca dejó de humear. Algunos los llamaron también ebionitas, por sus escasas posesiones materiales, pero sus costumbres fueron nazarenas. Este movimiento es aquel al que Gamaliel dice que no les molesten, ya que si es de hombres se desvanecerá por sí solo, pero si es del Eterno, no querrán encontrarse luchando con él. El cristianismo ha sufrido innumerables deformaciones en su historia, y sus fiestas, costumbres y ritos han sido acomodadas con el tiempo. Lo que hoy vemos es un conjunto de preceptos que se dieron lugar en muchos concilios a lo largo del tiempo, hasta tomar la forma actual del credo. Pero la fe nazarena no ha cambiado, es la misma de ayer y hoy, y es la que el Eterno escogió para llevar a cabo la obra de restauración, y no el judaísmo. Los nazarenos somos sencillos, no adoptamos culturas ajenas, guardamos la Torá con conciencia del siglo XXI, en el que nos encontramos. Obedecemos a Yeshua, sin adornos ni parafernalias, solo lo escuchamos a Él, y no a otros rabinos que han sido descalificados. Entendemos nuestro lugar en el mundo, y no ignoramos los tiempos, los vivimos, y como aquellos que lo dejaron todo y fueron a las montañas por creerle a Sodom, de los que habla Epifanio, hoy también lo hacemos, en obediencia para cuidar nuestro legado que Yeshua ha depositado en nosotros. Somos ese pueblo, somos esa sangre, ese linaje, el que tiene la unción. La imposición de manos allá fue del pueblo del Eterno. Por eso nos enseña la Torá, Moisés, a vivir sangre, linaje. Y para eso ahora y hoy ya hay sangre. Bueno, hoy hay linaje. ¿Quién iba a pensar que la obra de Yeshua iba a durar todos estos 2000 años de recolección, de preparación, y ustedes ya están aquí? Hoy hay sangre. Estas palabras que habló Manuel al final del video, se las dijo el Eterno a un hermano hace muchos años. Y él las repitió, le pareció correcto. Le dijo, hoy hay sangre. Desde la restauración de Israel. Ustedes son Israel, son israelitas, pero pertenecen al grupo de los nazarenos, que son los que están siendo restaurados. ¿Por qué? Por Yeshua. Ustedes tienen que ser, la denominación nuestra, si es que algo nos podemos identificar, estos somos israelitas, pero
como nazarenos estamos siendo traídos. Cuando le digan, ¿cuál es tu denominación? Usted no le va a decir que son una iglesia, pero si le dice que ustedes son nazarenos, los discípulos originales, porque la palabra cristiano jamás hubiera aceptado un israelita del primer siglo que le nombren o que le digan. Cuando se dice cristiano, supuestamente se dice es mesiánico, en lugar de decir mesiánico. Pero si todos los judíos son mesiánicos, todos esperan al Mesías. Eso es absurdo que esa palabra haya estado ahí. Cuando a Saúl, el que le llaman Pablo, la religión, es detenido en Roma, vemos en Hechos 24:5, y le dicen que él es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Claramente, están identificándole. ¿Qué piensa un nazareno? Que hay que guardar la Torá escrita, que hay que imitar a los judíos. No, eso se llama judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico es lo mismo que los fariseos, pero creyentes en Mesías. ¿Dónde los vemos en la Biblia? En Hechos 15 les vemos a los judíos mesiánicos, que son ortodoxos, que siguen tradiciones, mandamientos de hombre, pero que creyeron en Yeshua. En Antioquia, como vemos en Hechos 15, estaban Pablo y Bernabé, y llegaron estos judíos mesiánicos, lo que hoy serían los judíos mesiánicos, y quisieron circuncidar a toda la congregación para salvación. Se armó una discusión no pequeña, dice, y llevaron esto al concilio en Jerusalén. En el concilio en Jerusalén, donde delante de Jacob, el hermano de Yeshua, que le llaman Santiago, que es Jacob, la Biblia Vulgata lo llama Saint Jacob, y ahora sus hijos se llaman Santiagos. Muy gracioso, ¿no? Pero así es la religión. Entonces, llevan ese caso y él se da cuenta y dice, yo juzgo, en Hechos 15, que no se les moleste a los que recién se convierten, no les quieran circuncidar, no les quieran meter todita la Torá. ¿Por qué? En Hechos 15:21 dice, porque la Torá, cuando guarden el día de reposo en Shabbat, van a aprenderla y ahí sabrán lo que tienen que hacer. Es leída todos los sábados, dice, cada Shabbat, cada día de reposo va a ser leída la Torá. Entonces, eso vemos. Y aquí, ¿quiénes eran ellos? ¿A qué estaban regresando? ¿Cómo les llamó? ¿Cómo les identificaron como una secta? La palabra secta es más o menos como ser apartado, ser diferente. Era una palabra muy discriminadora, ¿no? Entonces, sí se usó y sí les llamaban los nazarenos. Nosotros, ¿cómo debemos vernos? Como judíos mesiánicos, como hoy en la actualidad, ellos leen la parashá cada semana, le leen todo, nunca le dicen qué van a hacer, nunca le leen al Apocalipsis porque no está entre las 52 porciones de la parashá. Les llevan a que usted adore a la estrella de David y a decirle que los tiempos son con base en el 1948 cuando regresó la casa. Si por último hubiera regresado, solo hubiera regresado la casa de Judá. No regresó las 10 tribus, entonces esa no es la profecía, ese es un estado bíblicamente fallido, usurpando el nombre y las tiendas de Sem. Esa es una profecía que se le dio a Jafet, que se le dijo que su descendencia, los jafetitas, los jázaros, los askenaz, Togarma, ellos iban a usurpar las tiendas de Shem, o sea, la casa de Shem. Shem, ¿quién es? Los descendientes de Shem son los semitas, los verdaderos israelitas, pero sabían que de Jafet alguien iba a venir a usurpar esas casas, ¿no? Tenemos que entender al final de los tiempos, hoy estamos al final de los tiempos, cuando existen más de 40,000 denominaciones cristianas, cada una con su verdad, cuando vean ustedes eh, eh, que cada doctrina, cada movimiento que tiene una Biblia, tiene una denominación, pero el que quiere ser verdadero, tiene que mirar atrás
tiene que ser lo que eran los discípulos de Yeshua, que eran nazarenos.